Ok. Bueno, esta noche vamos a presentar a nuestro siguiente ponente con el tema de sepsis y nutrición, que es el licenciado en nutrición, Rommel Carrillo Valenzuela. Es el licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los Mochis. Es nutriólogo del Hospital General número 8 del IMSS en Ensenada de Baja California, docente a nivel licenciatura, especialista en nutrición y dietética y es egresado del Centro Médico Nacional La Racia de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho su disposición, su tiempo y pues Gracias. adelante, son todos suyos. Y ahorita nos regresamos. Si tienen preguntas, las van colocando o al final también las pueden hacer en vivo. Muchas gracias, maestro. Hola, buenas noches. Gracias, Jessica, por la invitación. Espero eh, compartir más temas con ustedes, ¿no? Durante este año o como lo platicábamos en el transcurso del siguiente año, ¿no? Sí, es un honor estar aquí y vamos a compartir un poquito de conocimiento, ¿va? Muchas gracias. Ok. ¿Me dicen si se comparte? Aún no. ¿No? Ok. A ver. Mm, Igual si gusta pasármela y yo la comparto. sí, No, no te hay la problema. comparto rápido, ¿va? Ujú. Bueno, igual en lo que pasamos, lo que sería la presentación. Nada más para recordarles lo de la carrera, espero estén algunos inscritos o algunos interesados, igual nos pueden escribir. Y también los que querían hacer parte del staff, les recuerdo, igual nos pueden mandar mensajito, porque vamos a hacer unas playeras, entonces necesitamos saber sus tallas y si, pues para saber a lo mejor también el color, porque tenemos dos colores, entonces para estar todos pues uniformaditos y poder apoyar a los corredores en su momento. No sé si hay alguien por ahí, igual les digo, nos manda mensajito. Si van a correr, ven que les mandé igual la indicación. Si alguien tiene igual alguna duda, con gusto los puedo apoyar. Regreso. Listo, Jessica.
Bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo. Ya hubo ahí un problema técnico, estamos arreglándolo y igual para recordarles también sobre los premios que se van a dar en la carrera para las categorías. Y ahorita ya en un momento comenzamos con la presentación, ¿ok? Muchas gracias. Listo, perdón. Les voy a compartir y le doy los controles, maestro. Bueno, buenas noches. Hay una disculpa, ahí nada es perfecto. Hay unos problemitas técnicos, pero vamos a darle un poquito vamos a hablar de lo que es nutrición y sepsis esta noche. Pero primero es importante, eh, siguiente, por favor. Le di el control, me parece. ¿Sí? Ah, ¿O no, no lo deja cambiar? Ok. Yo le cambio, perdón. gracias. Disculpen. Bueno, es importante tener en cuenta lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poquito lo que es la historia. También vamos a ver lo que es la definición, lo que es diagnóstico, fisiopatología, implicaciones metabólicas y por último lo que es la nutrición en el paciente séptico. Siguiente, por favor. Ok, como historia rápidamente, la sepsis prácticamente ha sido una de las enfermedades o también catalogadas como síndromes médicos más antiguos reconocidos. Eh, Se dice que se mencionó por primera vez hace 2700 años en los poemas de Homero. Y si nos vamos a lo que es Hipócrates, la consideraba como un proceso durante el cual el cuerpo se descompone y desprende un mal olor. Pero Galeno también la reconoció tras lo que es la teoría de los gérmenes por Pasteur, en donde se creía que la sepsis se debía a microorganismos patógenos que se propagaban por el torrente sanguíneo. ¿Así? Ahora, vamos a definir un poquito lo que es sepsis y lo que es choque séptico. Siguiente, por favor.
Ok, choque séptico primeramente, de acuerdo a lo que son las guías sobreviviendo a la sepsis, la define como una afección que se va a producir cuando una infección de gravedad se esparce por todo el cuerpo y esta a su vez lleva a que se presente una presión arterial baja peligrosa. ¿Sí? Esto también puede ser causada por cualquier tipo de bacteria, ya que puede, u hongo también, en los cuales puede generar un daño tisular. Ahora sepsis. Vamos a definir sepsis. Anteriormente sepsis se definía como una disfunción orgánica que es causada por una infección potencialmente fatal. Pero lo que son estas guías modificaron lo que es la definición de sepsis, en donde mencionan que es una respuesta desregulada de huésped, que es causada por una infección que se va a estar asociada a profundas anomalías, ya sea desde regionales, desde microvasculares, hemodinámicas, metabólicas, endocrinas también e inmunitarias, que estos van a estar causando disfunción orgánica potencialmente mortal. También es muy importante identificar los criterios diagnósticos para lo que es la sepsis. Generalmente en criterios diagnósticos encontramos lo que es la temperatura, encontramos lo que es frecuencia cardíaca, hiperglicemias, frecuencia respiratoria, también las cuestiones inflamatorias como una leucopenia, una leucocitosis y también lo que es una disfunción de los órganos y esto se relaciona a lo que es una sepsis leve. Y para diagnosticar, pues, como se los mencioné ahorita, es como esto prácticamente no va a ser una patología única. Está catalogado como un síndrome en los cuales la presentación clínica puede ser sutil inicialmente y aquí se puede estar variando significativamente de acuerdo a lo que son las características individuales y también las comorbilidades de cada paciente. Aquí hablamos también de una hora cero y la hora cero al inicio, pues obviamente va a ser desconocido, así como el tiempo que se va a estar presentando la evolución hasta llegar lo que es la consulta y también la evaluación inicial de nuestro paciente. Es importante identificar qué pacientes van a ser más vulnerables a desencadenar sepsis. Primeramente, los adultos mayores de 65 años, las personas que tienen afecciones crónicas como diabetes, como enfermedades pulmonares, cáncer, enfermedad renal, también las personas que tienen un sistema inmunológico debilitado, como personas, pacientes oncológicos con VIH, las mujeres embarazadas y también los niños menores de 1 año. Ahora, para nosotros evaluar lo que es sepsis, existe lo que es la escala SOFA. La escala SOFA prácticamente va a ser una herramienta que nos va a permitir evaluar lo que es la disfunción orgánica, pero aquí es muy importante identificar para poder dar un diagnóstico clínico de acuerdo a lo que es la sepsis, ya que si se cumplen con dos criterios o más, el paciente pues puede ser diagnosticado con sepsis. Al igual también conforme va incrementando lo que es el puntaje, el paciente va a tener más probabilidad de morir. Aquí les presento lo que es la escala SOFA. Si nos damos cuenta, en la escala SOFA, en dónde está afectando en los sistemas, la respiración, la coagulación, en el hígado, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y el renal, en donde también el puntaje, conforme va incrementando, como les mencionaba anteriormente, el paciente tiene mayor riesgo a lo que es la mortalidad. ¿Qué nos dice la evidencia? Un artículo de revisión sistemático enfocado en lo que es la mortalidad de la sepsis en la unidad de cuidados intensivos, cuyo objetivo tenía como evaluar la mortalidad en UCI y establecer el manejo y la utilidad de aplicar ciertas medidas para evitar progresión a la disfunción y un fallo orgánico y la muerte, llegó a la conclusión
que lo que son las escalas SOFA, Apache 2 y SAPS 2 ayudan a predecir lo que es la mortalidad de forma eficiente en la detección y el tratamiento temprano en lo que son los pacientes con enfermedades agudas y también de alto riesgo. ¿Sí? Ahora, viendo un poquito de lo que es la fisiopatología, de acuerdo a lo que es este cuadrito, este esquema, sí, como les mencionaba ahorita, lo que es el tiempo cero, la hora cero, sí, es el cambio crítico de lo que es de la infección a lo que es la sepsis. Aquí los mediadores de defensas del huésped van a estar provocando una respuesta exagerada de las células inmunitarias. Aquí se va a estar estimulando lo que es el sistema del complemento y también va a generar un daño colateral en el endotelio y lo que es la microvascularidad, en donde también lo que es un estilo de vida y las comorbilidades, todos estos en conjunto, que va a generar una falla de los múltiples órganos. Al igual, este otro esquema también nos menciona, aquí entra lo que es la activación del sistema inmunológico en lo que es sepsis. Y sabemos que durante la sepsis, aquí la activación sistémica en el sistema inmunológico va a estar resultando en una respuesta inflamatoria caracterizada por lo que es la tormenta de citoquinas, en donde se va a estar asociado lo que es la fiebre, el choque, el daño en los tejidos y lo que es la disfunción orgánica múltiple. También lo que es la respuesta inmune adaptativa va a estar produciendo anticuerpos específicos de patógenos con memoria inmunológica para exposiciones posteriores a lo que es el mismo antígeno. Y la inmunosupresión inducida por la sepsis causa lo que es un agotamiento apoptótico de las células inmunitarias. También va a generar lo que es un agotamiento inmunológico y una disminución de lo que es la CD4 y la CD8. Referente a lo que es la sepsis, se va a estar dividiendo en tres estadios y sabemos que en general la sepsis va a estar afectando lo que es el cerebro, lo que es el pulmón, lo que es el corazón, el hígado, el riñón y se relaciona con las infecciones. Y si nos damos cuenta, estos puntos están en lo que es la escala SOFA. ¿Qué nos dice la evidencia? Este artículo habla sobre sepsis y choque séptico en los servicios de urgencias en México. Este tuvo como objetivo identificar la prevalencia de sepsis en los servicios de urgencias médicas de México y que se encontró, como conclusión llegaron que se encontró una alta prevalencia de la sepsis en los servicios de urgencias. La mortalidad de los pacientes con choque séptico fue similar e incluso también mayor a lo que es a lo que es reportado internacionalmente. Ahora, hablemos un poquito de lo que son las implicaciones metabólicas. Siguiente, por favor. Como sabemos, cuando hay un paciente con sepsis, perdón, existe lo que es el catabolismo proteico. Entonces, cuando una endotoxina o un absceso intraabdominal induce lo que es la sepsis, la eficiencia traslacional se va a estar reduciendo y también va a generar una inhibición en la síntesis proteica muscular. Entonces, la sepsis va a estar reduciendo lo que es la tasa de síntesis proteica en lo que son los músculos de la contracción rápida y esto va a generar una inhibición en la iniciación de la cadena peptídica en relación con la elongación. También es importante identificar o conocer que los glucocorticoides van a estar desempeñando un papel importante en la regulación de la síntesis, al igual que una degradación proteica en el músculo esquelético. Y el aumento de estos en el torrente sanguíneo va a estar considerando como una respuesta inicial a desencadenantes invasivos en lo que es el paciente con sepsis. También hablando, siguiente por favor. Hablando de los lípidos, aquí en lo que es sepsis aguda, la degradación lipídica va a estar en aumento. Entonces, la activación de la lipasa va a ser sensible a lo que son las hormonas.
Y durante esta enfermedad se va a estar produciendo el aumento de lo que es la hormona del estrés, el cortisol, las catecolaminas, la hormona de crecimiento y el glucagón, que estos van a poseer propiedades lipolíticas. Y a su vez también la resistencia a la insulina durante la sepsis va a reducir la actividad lipogénica de la insulina, y esto va a estar promoviendo lo que es la lipólisis. También, a pesar de que se está presentando un aumento de la lipólisis, la beta-oxidación de los ácidos grasos va a estar a la baja. ¿Y esto por qué? Por la alteración de los receptores alfa, que se van a estar activados por el proliferador de las peroxisomas, que este va a ser un principal factor de la transcripción implicado en la regulación de la beta-oxidación. Si nos damos cuenta, los niveles de lipoproteínas van a estar afectados, ya que la lipoproteína de muy baja densidad va a estar incrementada, van a estar en aumento, y las lipoproteínas de alta densidad, HDL y el LDL, que tienen la capacidad de antagonizar los lipopolisacáridos y también tienen propiedades antiinflamatorias, van a estar van a disminuir. Entonces, es muy importante, siguiente por favor, que los niveles de colesterol, aquí el HDL sobre todo, pueden utilizarse como marcadores pronósticos de la mortalidad y la disfunción multiorgánica durante lo que es la sepsis. También la sepsis se va a estar asociada a lo que es la acumulación de lípidos múltiples en múltiples órganos. El hígado obviamente va a generar una acumulación excesiva de grasas. Aquí los miocitos cardíacos cambian su fuente habitual de energía de la oxidación de ácidos grasos en estado sano a lo que es la glucólisis, lo que va a generar la acumulación de ácidos grasos libres en el corazón. Ahora, también el punto muy importante, siguiente por favor, lo que es el trastorno ácido-base. Aquí los pacientes van a presentar una alteración en el ácido base. Entonces, ¿qué se pueden presentar? Acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, trastorno mixto, trastornos ácido-base mixtos, perdón, una acidosis respiratoria también. Entonces, ¿qué nos dice esto? Siguiente, por favor. La acidosis metabólica, con lo que es una brecha aniónica alta, es la alteración más común en lo que son los pacientes sépticos. Puede también producirse lo que es una acidosis por una acumulación del ácido láctico dentro de la célula, y se va a generar una circulación insuficiente de oxígeno, una hipoxia tisular y glucólisis anaeróbica celular, que esto va a estar generando una hiperlactatemia, una acidosis láctica y un pH sérico menor a 7,35. Pero ¿qué pasa cuando hay una acidosis metabólica hiperclorémica sin brecha aniónica? Esto se debe a la reanimación con líquidos tras el uso de soluciones ricas en cloruro, y va a complicar el manejo del paciente. Ahora, importante, el ácido láctico nos va a servir como un indicador pronóstico o diagnóstico, ya que si existe una disminución del ácido láctico y un aumento del bicarbonato en un transcurso de alrededor de 5 a 6 días, se considera como un indicador pronóstico eficaz para lo que es la supervivencia y obviamente para el buen pronóstico del paciente séptico. ¿Sí? Ahora, el enfoque nutricio va a jugar, creo que es una de las partes muy importantes en este paciente. Siguiente, por favor. Como les decía, la terapia nutricia en el paciente séptico es muy compleja. Como dice ahí, difiere del enfoque de la alimentación estándar, de acuerdo a lo que son los pacientes críticos, ya que la respuesta desregulada del huésped causada por la infección induce alteraciones fisiológicas que va a estar limitando lo que es la capacidad metabólica al deteriorar lo que es el funcionamiento mitocondrial. Ahora, punto muy importante, hablábamos ahorita del catabolismo proteico. Los pacientes van a estar presentando lo que es un catabolismo proteico continuo, que se relaciona con, obviamente, con una pérdida de masa muscular. También una insuficiencia orgánica persistente, una debilidad neuromuscular, la caquexia, mala cicatrización de las heridas
infecciones recurrentes y un deterioro cognitivo. Todo esto eh, se le conoce como el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo, que es mejor conocido como el PICS. Si le das la siguiente, por favor. Ahí está, como les mencionaba, el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo, mejor conocido como el PICS, está, todas estas eh, alteraciones se relacionan con el PICS. Siguiente, por favor. Ahora, lo que es una respuesta metabólica durante la sepsis va a estar afectando considerablemente los recursos nutricios, lo que se necesita una ingesta nutricional adecuada y genere grandes cantidades de desechos celulares. Ahora, un enfoque que priorice la nutrición enteral temprana podría exponer a pacientes con un shock a molestias gastrointestinales o algún tipo de daño como una isquemia intestinal. Por eso, los pacientes con PICS pueden recuperarse mejor si reciben una terapia calórica y proteica suplementada con lo que es vitaminas, minerales y monoayuvantes. ¿Sí? La siguiente, por favor. Es importante identificar, en este artículo nos menciona las recomendaciones nutricionales en sepsis. Si hablamos de necesidades calóricas, estamos hablando de la calorimetría indirecta, las proteínas de 0,8 a 1,3 gramos de peso al día, los lípidos de 0,7 a 1,5, hablamos de glucosa, hablamos de glutamina y también hablamos de líquido, que también es referente a lo que es la NPT. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que son las calorías. Es importante identificar el objetivo que vamos a tener con ellos, ya que el objetivo calórico en el paciente crítico depende mucho sobre las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Un enfoque nutricio basado en fórmulas prácticamente va a ser muy aleatorio, ya que nos puede presentar una subestimación o una sobreestimación de las necesidades calóricas. Entonces, los objetivos calóricos deben ser individualizados y requieren una estimación exacta del gasto energético, que esto se tiene que realizar con una calorimetría indirecta. Entonces, el requerimiento energético es con una calorimetría indirecta y también es importante un aumento lento pero constante de lo que es la carga calórica hasta alcanzar los valores objetivos cuando se esté resolviendo lo que es el shock. Hablamos de proteínas también, que esta es una sustitución proteica tanto en nutrición enteral como parenteral o en parenteral, ya que siempre va a tener como objetivo asegurar y mejorar la síntesis de proteína muscular, ya sea para evitar o atenuar lo que es el desgaste muscular y potenciar lo que es el proceso de recuperación neuromuscular. La evidencia nos menciona que se recomienda al inicio una administración de 0,8 gramos de proteína por kilo al día durante lo que es la sepsis y un aumento gradual hasta llegar a 1,3 cuando se remita lo que es el choque séptico. Ahora, difieren las necesidades energéticas y proteicas de los pacientes con sepsis y choque séptico respecto al resto de los pacientes. Siguiente, por favor. Un artículo también. La evidencia nos menciona que, por ejemplo, este artículo que habla sobre recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado en pacientes críticos, de acuerdo a lo que son las guías Semiyuk, menciona que no existen estudios de metodología adecuada para mostrar con precisión cantidad óptima de ingesta de macronutrientes en el paciente crítico y en los pacientes sépticos. También otras evidencias nos mencionan otros estudios que, por ejemplo, en Creighman realizó un estudio de 30 pacientes, de los cuales 15 tenían sepsis, 11 sepsis grave y 8 choque séptico, y llegó a una conclusión que el gasto energético estaba elevado en los dos primeros grupos, pero era menor en el último grupo. Otro estudio retrospectivo sobre el consumo calórico y proteico, que se evaluó a 1,171 pacientes críticos, tuvo como conclusión que corroboró que tanto la desnutrición como la sobrenutrición eran perjudiciales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Para los pacientes normonutridos se ha demostrado que la administración hipocalórica denominada trófica, que abarca más o menos alrededor de 10 kilocalorías por kilo al día, durante los primeros días de la enfermedad en la fase aguda, tiene ventajas y se podría retrasar el aporte total calculado en el caso de que fuera necesario de 5 a 7 días, ¿no? Pero también es muy importante, ya que en la evidencia no se dispone de pacientes desnutridos con un IMC menor a 17, porque estos, pues, los excluyen, ¿no? De ciertos estudios. Otro estudio observacional en los cuales se valoraron 886 pacientes, de los cuales 129 eran sépticos, llegaron como conclusión que alcanzar necesidades calóricas proteicas predeterminadas sobre un aporte de 1.2 gramos de proteína redujo la mortalidad a los 28 días en un 50%, pero aquí fue excepto en los pacientes sépticos, ¿sí? Ahora, hablamos un poquito de los lípidos. Ahora ya hablamos calorías, proteínas, nos metemos en lo que son los lípidos. Aquí los ácidos grasos sabemos que son una fuente importante de energía por su alto contenido en calorías, contribuyen a propiedades físicas de la célula mediante integraciones en las membranas celulares, van a desempeñar un papel importante como precursor de metabolitos lipídicos o activos, también como las prostaglandinas, ¿sí? Ahora, es muy importante que tenemos aquí nutrición enteral y nutrición parenteral. Sabemos que la nutrición enteral, pues, es menos costosa, ¿no? Que la nutrición parenteral y también representa una forma más fisiológica en lo que es la alimentación. Un beneficio de la nutrición enteral en pacientes sépticos podría ser la prevención de la translocación bacteriana y también ulceraciones por estrés. Pero la nutrición enteral no se va a exentar de inconvenientes, ya que la alimentación puede ser subóptima debido a una absorción irregular, ya sea por el contenido gástrico, puede pasar más allá del píloro, no puede pasar, perdón, más allá del píloro, generando lo que es un vaciamiento gástrico lento o lo que es un hilio, lo que va a aumentar lo que es el riesgo de aspiración. Ahora, ¿es seguro administrar nutrición enteral precoz en el paciente con sepsis y choque séptico? Los estudios son muy escasos y además padecen de dos limitaciones importantes, ya que la mayor parte de los estudios son en pacientes en choque en general y también la totalidad de los estudios sobre pacientes en choque son retrospectivos, por lo que la inferencia resulta un poquito aventurada. Pero también lo que es la evidencia nos menciona un poco sobre un estudio prospectivo sobre pacientes en UCI con ventilación mecánica y vasopresores, donde se realizó un estudio sobre dos grupos de pacientes, uno con administración precoz de nutrición enteral menor a 48 horas y el otro con nutrición enteral mayor a 48 horas. Y la conclusión que tuvieron estos autores es de que no detallaron la mortalidad por subgrupos. Entonces, también existe siguiente, por favor. Se realizó un metaanálisis de 16 ensayos controlados aleatorizados, en donde incluyeron a 3.225 pacientes. Y como resultado tuvieron que iniciar la nutrición enteral dentro de las 24 horas posteriores al ingreso de UCI no redujo lo que es la mortalidad. Entonces, ¿cuál sería la vía de administración más recomendable? ¿O cuándo es indicada lo que es la nutrición parenteral? Un metaanálisis de ELK sobre 2.800 pacientes y 10 estudios desde 1983 hasta el 2014, fíjense, tuvo como resultado que el empleo de la nutrición enteral sobre la parenteral no tenía un efecto sobre la mortalidad, pero disminuía la estancia en terapia intensiva y el número de complicaciones infecciosas. Entonces, este metaanálisis no contemplaba, fíjense, de forma explícita pacientes con sepsis
valoraba igualmente trabajos realizados de 20 a 30 años atrás y se basaba en el estudio multicéntrico Caloris. Entonces, tenemos el estudio aquí Caloris, en el cual se estudiaron 2.400 pacientes críticos y como resultado tuvieron que no mostraron diferencias entre la mortalidad de ambos grupos ni entre la incidencia de infecciones, aunque sí había una reducción del grupo de la nutrición parenteral en las tasas de hipoglicemia solamente. Ahora, ya identificamos la nutrición parenteral, la nutrición enteral, los macronutrientes. Vamos a hablar un poquito de lo que es la glutamina. También es un nutriente importante tanto en los enterocitos como en lo que es las células inmunitarias. También mantiene función en la barrera intestinal, ejerce efectos antioxidantes y citoprotectores, estimula la síntesis de nucleótidos, preserva la destrucción bacteriana de los neutrófilos y también va a ayudar mucho lo que es la proliferación y secreción de linfocitos y macrófagos. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia de lo que es la glutamina? Un estudio prospectivo aleatorizado, controlado y doble ciego estudiaron a 55 pacientes con sepsis, suplementaron glutamina y antioxidantes durante 24 horas y el resultado no generó impacto en el resultado final de estos pacientes, aunque se observó una más precoz reducción, perdón, en el SOFA. Entonces, eso, quieran o no, si es bueno. Otro ensayo evaluativo en donde se asignó aleatoriamente a 502 pacientes críticos para recibir nutrición parenteral suplementada con glutamina y menciona que de los 250 pacientes que recibieron glutamina, el 60% presentó sepsis. Otro nutriente importante también es la arginina. Entonces, cuando la arginina se encuentra en un estado deficiente, va a estar presentando alteraciones en la homeostasis inmunitaria y esto va a aumentar el riesgo de infecciones nosocomiales. Se cree que la suplementación con lo que es L-arginina va a contribuir a restablecer procesos fisiológicos en pacientes sépticos. También ayuda a lo que es la síntesis de proteínas, la perfusión orgánica y la cicatrización de las heridas. Importante, tanto la L-arginina como la L-citrulina van a ser precursores de lo que es el óxido nítrico. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia de la arginina? Un estudio aleatorizado doble ciego estudió a 30 pacientes críticos donde suplementaron arginina y no se observaron efectos deleterios, ni aumento de infecciones, ni alteraciones de la inmunidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la intervención nutricional? Recordar las recomendaciones nutricionales que vimos hace ratito, tanto necesidades calóricas, proteicas, lípidos, proteínas, perdón, lípidos, glucosa, glutamina y también el líquido. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Cuando un paciente prácticamente tiene una presión media, una presión arterial media menor a 65 y un lactato mayor a 2 milosmoles, el paciente tiene que estar en ayuno. Pero ¿qué pasa cuando el paciente aún así tiene lo que es en el SOFA una puntuación igual o mayor a 2 puntos y presenta una disfunción orgánica? Podemos iniciar con lo que es la nutrición. Como les mencionaba hace ratito, con 10 kilocalorías por el peso de este paciente. Y lo que es la evidencia nos menciona que hasta el día 4 podemos nosotros llegar a un 100% referente a calorías y referente a proteínas. Pero ¿qué pasa cuando tiene el PIX, que sigue teniendo una pérdida de masa muscular, la falla orgánica, infecciones recurrentes, una mala cicatrización? Aquí ya debemos de determinar lo que es el tipo de alimentación, ya sea por nutrición enteral o nutrición parenteral. Entonces, fíjense, otro estudio comparativo sobre las fórmulas Ironton-Jones y la calorimetría indirecta en la estimación del gasto energético en reposo en pacientes quirúrgicos hicieron esta comparación
en donde tuvieron, siguiente por favor, tuvieron como conclusión la determinación del gasto energético por medio de la ecuación de Ironton-Jones, que no tiene diferencia estadísticamente significativa con lo que es la determinación de la calorimetría indirecta, pero sí tiene para grupos de pacientes en particular. Entonces, la variación fue de un 2 al 22% de lo que es Ironton-Jones. Entonces, cabe mencionar que sigue siendo nuestro estándar de oro la calorimetría indirecta. Ahora, punto importante aquí. Cuando el paciente está, cuando estamos hablando de hemodinámica, el paciente realmente cuando está inestable, hemodinámicamente inestable, el paciente tiene que estar en ayuno completamente. Pero ya cuando el paciente está hemodinámicamente hablando estable, ya podemos iniciar con lo que es la nutrición, ¿sí? La alimentación de este paciente. Entonces ya podemos empezar a identificar, obviamente esto es en conjunto con lo que es el médico tratante, ya trabajar con él, platicarlo y llegar a una decisión en dado caso de que el paciente ya esté estable, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Debemos de iniciar, pues por lo regular, una alimentación enteral. Y la nutrición enteral aquí es muy importante. Un punto muy importante que debemos de estar vigilando siempre son los electrolitos. Los electrolitos van a jugar un papel importante y sobre todo el fósforo, el magnesio y el potasio. Estos se relacionan mucho con lo que es el síndrome de realimentación. Sí, vamos a verificar todos los electrolitos, pero estos nos van a dar la pauta para iniciar nosotros con el tratamiento nutricional correcto. ¿Sí? Entonces, dentro de las primeras 72 horas, si los electrolitos están normales, le brindamos una alimentación al 100%. Pero si pasan más de 3 días a una semana en ayuno el paciente, se inicia con un 30% siempre midiendo los electrolitos. Siempre es, ok, vamos a iniciar, pero verifica electrolitos y sobre todo estos tres que les acabo de mencionar. Importante también el primer día iniciar con el 20 al 30%, como les mencionaba anteriormente, con un 10 kilocalorías podemos iniciar sin problema y ya en el cuarto día lograr, si se nos permite, el 100%. Y otra vez, fíjense, vigilancia de electrolitos. Siguiente, por favor. Sí, ahí está. Ok, hablamos de nutrición trófica. Cuando nosotros estamos hablando de la nutrición trófica, aquí se recomienda iniciar con lo mínimo, ¿no? Con lo mínimo del paciente. Como les decía, brindar del 15 al 20% de requerimiento por alimentación enteral de manera diaria, que estamos hablando de 10, de 15 kilocalorías. A veces nos asustamos por las calorías que nosotros le vamos a estar brindando al paciente, desde 500, desde 600 kilocalorías, y dices, no, es muy poquito, pero sí es muy importante, como les decía, vigilar lo que son los electrolitos y evitar lo que es el síndrome de realimentación. Por eso estamos brindando ese tipo de cantidad de calorías. También es importante evitar una parálisis intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente está presentando alteraciones gastrointestinales, tenemos que vigilar que la toma sea más lenta y o que la bomba de infusión sea continua. Ya por último, ¿qué pasa cuando la nutrición enteral no cumple lo que es el requerimiento, ya sea por bajo peso, por baja proteína? Si el paciente tiene catéter central, pues vamos a utilizarlo y utilizamos lo que es el soporte nutricional mixto. Pero aquí es muy importante, ahorita yo inicié con lo que es nutrición enteral, pero ¿qué pasa cuando eh, el paciente va a iniciar con lo que es una nutrición parenteral total? Es porque el intestino debe tener reposo y esto obviamente, como les dije hace ratito, debemos de trabajar con el médico. El reposo intestinal lo va a indicar el médico. Entonces ahí nosotros podemos iniciar con lo que es la nutrición parenteral total. Ya como conclusión, aquí el apoyo metabólico va a disminuir complicaciones relacionadas con la enfermedad de base,
También nos va a ayudar mucho el deterioro calórico proteico producido por los cambios metabólicos. Y esto también nos va a ayudar a disminuir lo que es el hipercatabolismo y lo que son las consecuencias. Y pues muchísimas gracias. Ok, dejamos de compartir. Muchísimas gracias. Y chicos y chicas, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro ponente. Dejen ver si hay algo aquí. No veo preguntas de momento. Ok, bueno, si tienen alguna Mm, duda, pues ahí está mi correo y todo Ok. para que... Nos dicen que excelente ponencia, que todo bien. Yo quiero exprimirlo un poquito, maestro, porque el maestro trabaja en el hospital, entonces, por ejemplo, usted en las áreas, en la área que esté, nada más, o sea, es muy común el que usted revise ese tipo de pacientes, que genere ese tipo de dietas, que a lo mejor se calculen todas estas dietas específicas para cada paciente. Sí, es demasiado frecuente. Sí, de hecho, es muy importante que lo estemos valorando, ¿no? Constantemente, porque en ocasiones vemos a un paciente desnutrido y lo primero que queremos es cargarlo, ¿no? De calorías, proteínas, o sea, lo queremos nutrir de un día para otro. Entonces, lo primero que va a hacer el paciente, pues, va a presentar complicaciones y va a generar lo que es el síndrome de realimentación. Ujú. Entonces, como les decía ahorita, es importante la vigilancia de lo que son los electrolitos para evitar este tipo de, de síntomas, ¿no? O el síndrome de realimentación es frecuente. Si nosotros no lo tenemos en mente cuando el paciente tiene ayunos prolongados y queremos iniciar con lo que es el soporte nutricional, nos va a botar, ¿no? Entonces el paciente dice, no, no toleró la dieta, le generó diarrea, le generó esto, pero pues tú iniciaste con a lo mejor una bomba, ¿no? De 1800, 2000 calorías, qué sé yo. Entonces no tuviste esa pauta con este tipo de pacientes. Ujú. Bueno, con paciente escéptico y con cualquier otro tipo de Sí. paciente, ¿no? Que se inicie con soporte nutricio. Okay. Sí, porque igual veía, ¿no? La parte que decía usted desde poquitas calorías, que no nos espantemos para ir creando a lo mejor esa resistencia o ir viendo y checando al paciente y no crear a lo mejor Y algún esto con grado. el objetivo de no generar un trofismo intestinal, ¿no? Sobre todo. Entonces empezamos con lo mínimo. A veces decimos, ¿por qué le estamos dando 600? Tú dale 600. Vamos a ver un poquito de la tolerancia en este caso, ¿no? De que el paciente tenga ese movimiento intestinal, pero pues, a veces no tenemos ese dato en ese momento, ¿no? Ok. Sí, bueno, de aquí igual, muchísimas gracias por la información, o sea, agradecen, felicitan, nosotros también, muchísimas gracias, maestro. No, gracias. Y bueno, aquí un pequeño spot, porque fue mi maestro, entonces lo encontré por ahí, dije, lo quiero para el colegio, ay, y me lo robé un ratito. Igual charlando con él, pues trabaja en las tardes, nos dio su tiempo, nos brindó su tiempo para estar presentes con nosotros. Más adelante esperemos que se pueda de manera presencial en un fin de semana, igual. La mayoría de los del colegio por ese horario medio extraño, porque la mayoría trabaja, entonces Sí. también para tener un poquito de espacio de aprendizaje. Y ojalá y el próximo año pues nos pueda acompañar de No, manera claro. presencial. Es un placer siempre, es un placer compartir un poco de conocimiento, ¿no? Con ustedes y pues, sí, andaba perdido como lo platicábamos, Ajá. pero sí, aquí vamos a estar y te digo, con mucho gusto estamos ahí para apoyarte y apoyar a los chicos ahí en el colegio, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, le hago llegar su constancia y Gracias. bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias pues, por todo. No, gracias a Hasta luego. ustedes. Nos Gracias. vemos. Bye. Hasta luego también a todos y les vamos a hacer llegar igual su constancia para que la puedan tener de manera digital. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.